Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Hoy, en este audio, exploraremos la extraordinaria vida de Fray Junípero Serra, un fraile franciscano, cuyo legado como misionero, educador y fundador del sistema de misiones de California sigue siendo tanto admirado como debatido. Nacido en 1713 en la isla de Mallorca, el viaje de Serra desde su pequeño pueblo natal hasta las fronteras de Nueva España moldeó el paisaje cultural y espiritual de lo que hoy es California. Su historia es una muestra de fe, de determinación y de resistencia, enmarcada en un contexto de expansión colonial, encuentros culturales y profundos cambios históricos. Así que, amigo oyente, te propongo retroceder en el tiempo y seguir los pasos del hombre que caminó miles de kilómetros con su lema: siempre adelante, nunca atrás. Junípero Serra nació como Miguel José Serra Ferrer el 24 de noviembre de 1713 en el pequeño pueblo de Petra, Mallorca, hijo de Antonio Nadal Serra y Margarita Rosa Ferrer, ambos agricultores analfabetos. Nuestro protagonista creció en un hogar modesto donde la fe y el trabajo arduo eran fundamentales. Como uno de los dos únicos hijos sobrevivientes de los 5 que tuvo el matrimonio, junto con su hermana Juana María, su infancia estuvo marcada por la sensibilidad y la devoción, alternando las labores de campo con la educación en la escuela franciscana local, donde rápidamente dominó el latín y el canto gregoriano, sentando unas bases sólidas para su futuro. A los 16 años, sus padres permitieron que se desplazara a la capital de la isla, Palma de Mallorca, en donde ingresó como novicio en la orden franciscana, adoptando el nombre de Junípero, en honor a un compañero de San Francisco de Asís, conocido por su creatividad y celo. En 1731 profesó sus votos y comenzó estudios en filosofía y teología, obteniendo el doctorado de teología en la Universidad Aureliana de Palma en 1742. Ordenado sacerdote unos años antes, en 1738, sus dotes intelectuales lo llevaron a ser nombrado profesor de filosofía en el convento de San Francisco en Palma, y más tarde profesor de teología especializado en el pensamiento de Juan Escoto, filósofo franciscano de la Edad Media. La carrera académica de Fray Junípero fue destacada, pero su corazón estaba en el trabajo misionero. En 1748, a los 35 años, tomó la decisión que cambiaría su vida: dejar Mallorca para ir al Nuevo Mundo como misionero. Acompañado por su amigo biógrafo Fray Francisco Palou y otros 16 franciscanos más, zarparon desde Cádiz y llegando a Veracruz, en el Virreinato de Nueva España, en diciembre de 1749. A pesar de tener caballos disponibles, los frailes eligieron caminar los 250 kilómetros por el Camino Real hasta la Ciudad de México. Un viaje agotador, teniendo en cuenta que había que vencer desniveles desde el nivel del mar hasta la altiplanicie de México, con rampas en algunos puntos superiores al 15%. Durante el camino, la picadura de un insecto le produjo a Fray Junípero una lesión crónica que le dejó cojo de por vida. Esta dificultad física se convirtió en un serio de compromiso incansable, ya que, según sus biógrafos, a lo largo de su misión evangelizadora, recorrió más de 10.000 kilómetros a pie por Nueva España. Al llegar a la Ciudad de México, en enero de 1750, Fray Junípero se integró en el Colegio de San Fernando, una institución franciscana dedicada a formar misioneros. Sus primeras misiones incluyeron predicar en regiones como Puebla
Oaxaca y Mezquital, donde sus sermones dinámicos y su devoción por las prácticas populares le ganaron una reputación como evangelista fervoroso. En el verano de 1750, poco más de 6 meses después de su llegada, se ofreció voluntario para las desafiantes misiones de Sierra Gorda, marcando el inicio de su carrera misionera. La vida de Fray Junípero se definió por su fe inquebrantable, su rigor intelectual y una resistencia física que desmentía su pequeña estatura, poco más de 1,5 metros, que compensaba con una voz resonante. Así que tenemos a nuestro protagonista, poco tiempo después de llegar, dispuesto a afrontar una arriesgada misión apostólica en Sierra Gorda, un territorio accidentado y peligroso situado a algo más de 400 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México. En este territorio estuvo desde el verano de 1750 hasta finales de 1758. En ese tiempo, él y sus compañeros crearon 5 misiones en un entorno dominado por los indios Pami, un pueblo seminómada que había resistido la influencia española durante casi 2 siglos y que no fue pacificado hasta 1743, 7 años antes de la llegada de Fray Junípero. El enfoque que este hombre impregnó a las misiones fue integral. Aprendió el idioma pamé para predicar de manera efectiva, adaptando sermones para incidir mejor en la sensibilidad indígena. Enfatizó habilidades prácticas, enseñando agricultura, ganadería y construcción para mejorar las condiciones de vida de los nativos. Las misiones se convirtieron en centros de vida comunitaria, con escuelas, iglesias y calles organizadas. El propio Junípero trabajaba junto con los nativos, cargando piedras y mezclando mortero, encarnando su creencia en liderar con el ejemplo. En 1758, cuando nuestro protagonista dejó este territorio, casi 4.000 pamé habían sido bautizados, y las misiones prosperaban económicamente a través del comercio y la agricultura. La arquitectura barroca ornamentada de estas misiones, que combinaba motivos católicos e indígenas, les valió el estatus de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2003. Cuando abandonó Sierra Gorda, se volvió a regresar a la Ciudad de México, integrándose por segunda vez en el Colegio San Fernando, una de futuros misioneros, en donde su experiencia en Sierra Gorda le convirtió en una figura respetada dentro de la orden franciscana, contribuyendo a la formación de nuevos misioneros y a la organización de actividades del colegio. Entre estas estaba realizar misiones populares en diversas regiones de Nueva España, consistentes en campañas de predicación itinerante destinadas a revitalizar la fe católica entre las poblaciones ya cristianizadas, tanto indígenas como mestizas y criollas, en las que participó activamente, destacando por sus sermones dinámicos y adaptados a las sensibilidades locales, lo que le valió una reputación como un evangelista carismático. En 1767 la vida de Fray Junípero tomó una nueva dirección, cuando el rey Carlos III expulsó a los jesuitas de los territorios españoles. Fue nombrado presidente de las antiguas misiones jesuíticas de Baja California, llegando a Loreto en 1768. Su papel fue principalmente administrativo, asegurando la continuidad de las misiones tras la partida de los jesuitas. En 1769, José Gálvez, visitador de Nueva España, mandado directamente por Carlos III, ordena la creación de una expedición compuesta por militares y religiosos con el fin de ocupar los territorios de la Alta California. Durante siglos, estos territorios, lejanos e intereses políticos y sin ningún aliciente económico, habían estado, si bien bajo la corona española,
pero sin intervención activa en ellos. Pero el contexto político había cambiado. Desde 1741 se empieza a tener noticias de expediciones rusas que tras cruzar el estrecho de Bering se dirigían hacia el sur poniendo factorías en la costa americana en territorios teóricamente españoles. Por otro lado, el fin de la Guerra de los 7 años entre Inglaterra y Francia, a la que España era aliada de Francia por aquello de temas de familia, pues ambos reyes eran borbones, hizo que España perdiera sus posesiones de la Florida, que acabó en manos inglesas, y que Francia perdiera la Luisiana, que era su colonia en Norteamérica, quedando el río Mississippi como límite entre las posesiones inglesas y españolas. Para evitar que tanto los rusos como con sus factorías fueran creciendo hacia el sur, como que Inglaterra tuviera la tentación de ir acercándose hacia el oeste para llegar hasta el Océano Índico, España tomó la decisión de ocupar un territorio que hasta ese momento no le había preocupado lo más mínimo. Para ello organizó en 1769 una expedición formada por militares, franciscanos y guías nativos, liderada en el aspecto militar por Gaspar de Pórtola, y al frente de los franciscanos por Fray Junípero, con el objetivo de colonizar toda la costa de lo que se conocía como la Alta California, en la que habitaban unos 200.000 indígenas. El objetivo de la expedición estaba claro. Por parte militar, establecer presidios, que eran fortificaciones militares, y se establecieron 4, en San Diego, Santa Bárbara, Monterrey y San Francisco, empleándose de tal forma que pudieran controlar amplias regiones costeras al mismo tiempo que mantenían comunicación estratégica entre sí. Los franciscanos, por su parte, entre 1769 y 1833, formaron 21 misiones en la Alta California, separadas entre ellas aproximadamente unos 50 kilómetros, que era la distancia que podía recorrerse en una jornada a caballo o bien en 3 días andando. Como las misiones fueron fundadas a lo largo de la costa, el total de la distancia controlada por la corona española en la Alta California se acercaba a los 1000 kilómetros. Pero volvamos a 1769, con Fray Junípero al frente de 14 franciscanos en la expedición que dirigía el capitán Gaspar de Pórtola con el objetivo de evangelizar un territorio virgen, fundando misiones que transformarían el paisaje espiritual y social de la región. La estrategia de este grupo de franciscanos, ideada por Fray Junípero, consistía en construir una capilla, residencia y un pequeño fuerte, invitando a los nativos curiosos a asentarse cerca. Las misiones ofrecían catequesis junto con formación práctica en agricultura, carpintería y herrería. De esta manera se buscaba integrar a los pueblos indígenas en una sociedad cristiana de estilo europeo, aunque a menudo chocaba con las prioridades militares, que no veían con muy buenos ojos tanta integración de los nativos. Con el fin de defender el derecho de estos, Fray Junípero se desplazó hasta la Ciudad de México en 1773 para presentar al virrey de España, de nombre Bucareli, un documento que llamó Carta de Derechos, en el que el franciscano exponía su compromiso con el bienestar de los nativos, marcando sus derechos, aunque en algunos puntos se les respaldara el castigo corporal a los mismos como herramienta disciplinaria. De las 21 misiones en total que fundaron los franciscanos en la Alta California, 9 lo fueron personalmente por Fray Junípero, entre 1769 y 1782, año en que murió en la misión de San Carlos Borromeo de Carmelo, que había fundado 12 años antes. Estas misiones todas siguieron un comportamiento muy parecido, desarrollándose hasta la segunda década del siglo XIX, llegándose algunas a tener más de 1000 indígenas en su entorno y controlar una ganadería superior a 20.000 cabezas. Cuando llegó la independencia de México y la ejecución de la Ley de Secularización de 1833, impulsada por el joven gobierno mexicano, los indígenas fueron desalojados de las misiones
y sus tierras vendidas a particulares, decayendo prácticamente la vida misional. A partir de 1860, ya bajo dominio de Estados Unidos, la mayoría de las misiones fueron devueltas a la Iglesia Católica. Y así, poco a poco, a lo largo de los siglos XIX y XX, las misiones fueron restauradas, siendo en la actualidad la mayoría centros de culto católico, museos y centros sociales abiertos a todo público. De entre las 9 misiones fundadas por Fray Junípero, 2 destacan por su singularidad. Una es la misión de San Francisco de Asís, fundada en 1776, y que fue el embrión a partir del cual ha surgido la populosa ciudad de San Francisco. En la actualidad es un centro religioso, en el centro de la ciudad, y es el edificio más antiguo de la misma, pues ha sobrevivido al terremoto y posterior incendio de 1906. La otra es la misión de Santa Clara, la octava fundada por Fray Junípero en 1777, que un siglo después, en concreto en 1851, se convirtió, gracias a la Compañía de Jesús, en una universidad. Hoy, el edificio forma parte del complejo universitario de la Universidad de Santa Clara como capilla del mismo. Cada misión fue ubicada estratégicamente a lo largo de la costa y unidas por el camino real que conectaba tanto misiones como prisiones militares. El enfoque práctico dado, construyendo la iglesia, enseñando habilidades y aprendiendo lenguas nativas, aseguró el éxito de las misiones, aunque con ciertas tensiones con las autoridades militares por la autonomía que tenían las mismas, pues tenían intereses opuestos. Mientras unos priorizaban el control territorial, otros ponían por delante la evangelización. Para evitar estas tensiones, en 1786, ya muerto Fray Junípero, el virrey de Nueva España publicó lo que se conoce como el Reglamento de Cheveste, por el que se regulaba la organización administrativa, económica y social de las misiones en California. Con la secularización mexicana de 1833, de alguna manera se desmanteló la obra misionera de Fray Junípero, siendo los grandes perdedores los indígenas, pues fueron desalojados de las tierras que trabajaban. La guerra mexicano-estadounidense entre 1846 y 1848 y la fiebre del oro de California que siguió la misma devastaron aún más estas poblaciones en la Alta California. Las cifras más consensuadas en la actualidad hablan de una población de 150.000 indígenas en 1845 y 25 años después solo quedaban 30.000. Este brusco descenso hay que buscarlo en muertes violentas y desplazamientos masivos forzados. El legado de Fray Junípero Serra es un tapiz de reverencia y controversia. Durante siglos fue celebrado como el padre fundador de California, honrado con estatuas, nombres de calles y un lugar en el Salón Nacional de las Estatuas del Capitolio de Estados Unidos. Sus misiones, reconocidas como sitios de patrimonio mundial por la UNESCO, son hitos culturales que dieron forma a la identidad de California. Su beatificación en 1988 y posterior canonización en 2015 por el Papa Francisco subrayaron su impacto espiritual, con más de 6.700 bautismos y 5.300 confirmaciones atribuidas a él. Sin embargo, el legado de Fray Junípero ha sido cuestionado desde finales del siglo XX, particularmente tras su canonización. Críticos, incluidos algunos descendientes indígenas y académicos, argumentan que el sistema misional contribuyó al borrado cultural y al sufrimiento de los nativos. Las enfermedades introducidas por los europeos diezmaron poblaciones y la vida misional, con su estricta disciplina, interrumpió las formas de vida tradicionales de los nativos. Algunos historiadores han comparado a Fray Junípero con opresores coloniales, citando la disminución de la población nativa en California para 1870, aunque la realidad, como ya he comentado,
La gran parte de esto ocurrió después de la independencia de México y durante la fiebre de oro, cuando hacía ya más de 50 años que había muerto nuestro protagonista. Los defensores argumentan que las intenciones de Fray Junípero fueron protectoras. Abogó por los derechos de los nativos, como se ve en su Carta de Derechos de 1773, y proporcionó habilidades y recursos para asegurar su supervivencia en medio de presiones coloniales. Es interesante el testimonio de Robert Louis Stevenson, famoso escritor conocido por sus obras como La isla del tesoro y La flecha negra, quien durante su visita a California en el siglo XIX destacó positivamente la devoción de los indios de las misiones como legado de la obra de los españoles. La narrativa de la leyenda negra arraigada en el sentimiento antiespañol ha aumentado las críticas, particularmente en círculos académicos, como es el caso de la Universidad de Stanford, donde retiraron el nombre de Fray Junípero de varios edificios en el 2018. Sin embargo, este debate refleja tensiones políticas modernas, con algunos argumentos que el sentimiento anti-Serra busca marginar la herencia hispana en favor de la narrativa anglocentrista. El legado de Fray Junípero perdura en las contribuciones arquitectónicas y culturales de las misiones, desde los orígenes urbanos de San Diego hasta la preservación de lenguas nativas en los registros misionales. Su lema, siempre adelante, nunca atrás, encapsula su impulso incansable, pero también invita a la reflexión sobre la compleja interacción de fe, cultura y poder en la América colonial. Fray Junípero Serra es mucho más que un personaje histórico. Su vida resume la tensión fundamental de los procesos colonizadores, la convivencia entre el idealismo y la violencia, la fe y la conquista, el impulso civilizador y la pérdida irreparable de estas formas de vida. Hoy, su trayectoria invita tanto a la admiración como a la reflexión crítica. Mirar el pasado con ojos honestos y enfrentar el legado de las misiones no desde el mito ni la leyenda negra, sino desde la verdad compleja y poliédrica, donde coexisten la espiritualidad y la vida, el logro y la pérdida. La historia de Fray Junípero Serra sigue siendo, en suma, un espejo poderoso de las luces y sombras y de la historia misma de la América hispana. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de Fray Junípero Serra. Y como diría nuestro protagonista, seguiremos siempre adelante, nunca atrás. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.